David, buen día, buen domingo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, primero te pronuncié bien el nombre, ¿no? ¿David? Sí, está bien, está bien. Perfecto. David, bueno, contanos un poco cómo viene el tema inflacionario. Estoy viendo que mayo puede tener un piso de 8,6 y algunas consultoras ya dan un estimado de 8,6 a 10,4 más o menos. ¿Puede ser lo que se pronostica para mayo? Puede ser, nosotros desde nuestro equipo no hacemos ese tipo de pronóstico o ese trabajo de anticipación, pero de todas maneras coincide más o menos con lo que se viene viendo de una inflación que sí, que están rondando entre 7 y 8 puntos promedio de los últimos meses y que no encontramos un motivo para que empiece a bajar de todas maneras. Entonces, si esto es así, sería esperable que volvamos a tener una inflación de entre 7 y 8 puntos, ¿no es cierto? De 7 a 8 para mayo. Y en principio parecido, digamos, sinceramente no tenemos el dato, no trabajamos eso, pero es lo que se espera en términos de que tampoco hubo un gran cambio económico de fondo, por llamarlo de alguna manera, y estamos en un proceso de una economía en donde la inflación tiene un gran componente de inercia en el sentido de que la inflación pasada va generando la inflación futura, es decir, tenemos aumentos todos los meses, estos aumentos repercuten aumentos de precios, estos aumentos repercuten en los salarios, en la gente digamos, los trabajadores que buscan en sus paritarias recuperarse, aumentos de tarifas, un aumento del dólar que va más o menos en consonancia con todo lo demás. Entonces, bueno, si todo viene aumentando de esta manera y tenemos además un montón de contratos que están indexados, por ejemplo, el contrato de alquiler, ya se sabe que los alquileres van incorporando la inflación pasada para el futuro, entonces, bueno, de alguna manera todo eso sostiene y mantiene esta inercia inflacionaria. Entonces, ¿cuál va a ser la inflación de mayo? Muy probablemente muy parecida a David. Bien. En principio, así que bueno, eso. David, yo te consulto, esta coyuntura económica, esta coyuntura inflacionaria que tiene el país, viene de arrastre con una emisión monetaria, y ¿qué otro concepto trae el aumento o la inflación en Argentina? Sí, básicamente la emisión monetaria es algo que sucede a posteriori, digamos, sucede primero que tenemos inflación por varios motivos. Los motivos son, en principio, la cuestión de la inercia que te explicaba recién, o sea, la propia inflación pasada va generando la inflación presente. Esto es difícil de frenar, no hay un plan de estabilización por ahora a la vista que frene esta continuidad de la inflación. Entonces, parece casi redundante, pero en la práctica lo termina siendo, y es que la inflación es la principal causa de la inflación. O sea, en este sentido que te explicaba recién, donde todo sostiene el aumento de precios, incluyendo un aumento del dólar, un aumento de tarifas, un aumento de impuestos, todo va a la par, un aumento por supuesto de los salarios. Es decir, hay toda una serie de cosas. Por otro lado, tuvimos ya, que lo venimos arrastrando desde el año pasado también, un aumento de precios internacionales, que eso dio origen de alguna manera a este tipo de inflación. Ya no hay un aumento de precios internacionales, pero hay todavía una inflación internacional que se va sosteniendo. Y por otro lado, te voy a decir, no, bueno, esto es en general, que el programa del Fondo Monetario Internacional tiene algunos componentes que sostienen esta inercia inflacionaria, particularmente esta idea del aumento del dólar a la par de la inflación y el aumento esto, básicamente. Entonces, y de las tasas de interés, que hace que ciertos préstamos, ciertos contratos financieros también se sostengan este nivel alto de inflación. Entonces, para cerrar y para no hacerlo tan complicado, en realidad lo que tenemos es una continuidad de la inflación, no vemos una aceleración de la inflación, no es que la inflación se está desbocando y yendo a cualquier lado, y en ese sentido, finalmente, la emisión monetaria termina siendo una necesidad, porque hace falta que haya más moneda para sostener el nuevo nivel de precios. Claro, pero al tener más moneda, digamos, más billetes, para la misma cantidad de productos, eso genera, digamos, que la gente se desprenda más rápido del billete, del peso, y esto genere más inflación, porque va a haber, digamos, más billete para la misma cantidad de productos. No sé si me explico. Sí, más o menos la misma cantidad de productos. No te olvides que venimos de un año de crecimiento económico muy importante. O sea, tuvimos un crecimiento económico durante el 2022 de más del 5%, uno de los años. Un crecimiento económico que no se detiene, entonces no es que es la misma cantidad de productos, sino que hay un crecimiento de la cantidad de productos. Eso por un lado.
pero finalmente la emisión monetaria termina siendo convalidada, porque no es que es estrictamente emisión monetaria, también hay un sistema bancario que sigue replicando, que sigue dando préstamos y de alguna manera, digamos, la emisión no la hace únicamente el Estado, sino que la emisión la hace en parte el Estado y en parte el sistema bancario. Entonces, que es la emisión secundaria. Y estas cosas básicamente van convalidando el sistema de precios. No lo vean tanto como una causalidad, sino como una consecuencia de la inflación de la emisión monetaria. Bueno, vos nos decís que hay, recién me decías, que hay una regularidad, digamos, en cuanto al aumento inflacionario, digamos, que venimos con una regularidad. ¿Vos creés que después de las PASO puede afectar algo, digamos, puede haber un despegue de acuerdo al resultado de las PASO en agosto? Y eso en general ahí puede haber cosas que lleven a un cambio en las expectativas de ciertos actores financieros o actores industriales que vean algunas cosas que cambien los objetivos y que cambien sus políticas de precios. En este sentido puede pasar algo. De hecho, es parecido a lo que pasó, digamos, el ejemplo más claro lo tuvimos en 2019, cuando después de las PASO el dólar se disparó, hubo una demanda enorme del dólar, no se pudo contener el valor del dólar, no se quiso en ese momento intervenir, era otro gobierno que intentaba intervenir tanto en el mercado del dólar, dejó subir demasiado rápido el dólar y eso inició una nueva escalada inflacionaria. Bien, con ese gobierno no había tantos dólares, David. Ahora tenemos... No, te digo tanta, no tanta cantidad, si te digo, ahora vos tenés el dólar libre, tenés el dólar soja, el dólar, hay un montón de dólares, digamos, que están interviniendo en el mercado. En esa época no. Yo no sé si ahora, digamos, después de las PASO, qué es lo que va a pasar. Digamos, hay una brecha, digamos, entre lo que es el dólar oficial y el dólar libre, que cada vez se está incrementando más. Eso influye directamente sobre la inflación y sobre la economía, ¿no es cierto? Sí, porque efectivamente hay expectativas respecto de cuánto va a valer el dólar oficial y de cómo se pueden acceder a esos dólares oficiales, y entonces puede haber una demanda sobre los mercados de paralelos que hagan que se incluya sobre el dólar oficial, y finalmente se genera una expectativa de inflación que se termina convalidando, en el sentido de que aumenta primero el dólar, eso se traslada a unos precios, o sea, aumenta el dólar por una expectativa de evaluación, y finalmente es una profecía autocumplida. Entonces, porque cuando todo el mundo piensa que va a suceder, pero finalmente sucede, en economía solemos ver esas cosas. Entonces, sí, comparto que efectivamente si hay alguna lectura política de algunos, pero de actores que son más bien financieros o económicos, que piensan que va a pasar algo, muy probablemente eso termine pasando. Me parece que ahí efectivamente, después de las PASO, lo que hay que hacer es, primero obviamente ver qué resultado va a haber, pero me parece que el gobierno va a tener que tomar como muy seriamente el asunto para evitar que vuelva a pasar algo parecido a lo de 2021, de 2019, perdón. David, Héctor Ruiz te saluda, buen día. Buen día. Te quiero preguntar cuál es tu opinión respecto de los planteos que hacen distintos sectores políticos, posicionados aparentemente según dicen las encuestas, respecto de sus proyectos de dolarización de la economía argentina. ¿Qué impacto tendría en todo caso una decisión de ese tipo? Bueno, en primer lugar me parece un proyecto bastante inviable, difícil de llevar adelante. En segundo, o sea, por la cantidad de dólares que se requieren para monetizar una economía que no tiene tantos dólares, aunque efectivamente hay muchos dólares en los, como se dice habitualmente, bajo el colchón, etcétera. Pero bueno, habría que pensar cómo se blanquea, bueno, implicaría toda una logística bastante compleja. Pero con respecto a los impactos, en primer lugar me parece que hay una renuncia a la política monetaria. La renuncia a la política monetaria no es menor en un país como Argentina, es una renuncia de soberanía y es una renuncia a la capacidad de incidir sobre los mercados, y que nos deja muy dependientes en términos monetarios del resto del mundo. La experiencia más parecida que tuvimos fue el final de la convertibilidad, que no fue exactamente lo mismo, en donde efectivamente no había moneda y no había forma de hacerla aumentar, y llegábamos a una recesión brutal por no tener moneda. Ir a una dolarización implicaría en principio esa incapacidad de tener acceso a moneda, salvo por mayores exportaciones, cosas por el estilo, y probablemente tener este tipo de recesiones tan brutales de las cuales sea muy difícil salir. Esto lo vemos en algunos países, no estrictamente es el caso, pero en la zona euro, de países que no tienen acceso a sus monedas, no tienen acceso a financiamiento de sus monedas,
no tienen posibilidad de tener política monetaria y entonces están absolutamente dependientes de decisiones tomadas en el extranjero. Sería una renuncia total de soberanía. Digo, lo vemos en el caso de la periferia europea, pero no solo la periferia. Italia, que era un país central de Europa, desde que adoptó el euro prácticamente no crece más su economía porque no tiene la posibilidad de hacer política monetaria. Me parece que sería un riesgo enorme y además de una posibilidad práctica de volver atrás, digamos. ¿Y el impacto social? ¿Cómo te imaginas el impacto social? El impacto social me lo imagino complejo porque seguimos en un sistema donde hay un montón de contratos y una inercia inflacionaria, entonces probablemente tendríamos una inflación en dólares y sin acceso a demasiados dólares. Me parece que yo no lo veo como una salida positiva desde ningún punto de vista. Desde ningún punto de vista, creo que socialmente implicaría unas recesiones muy fuertes, ciclos económicos muy pronunciadamente fuertes y sobre todo al inicio un aumento de la pobreza y la desigualdad entre quienes pueden acceder a dólares y quienes no, un Estado que no va a tener una moneda para poder hacer intervenir en el mercado, intervenir con sus propias políticas, pensando en lo que pasó durante la pandemia, donde se pudo, gracias a tener una moneda propia, acceder a subsidiar a ciertos sectores, acceder a subsidiar a, digamos, si llegamos a tener una situación similar, no tendríamos ni IFE, ni plan de ayuda a las empresas, ni nada parecido porque no tendríamos moneda. Entonces, bueno, me parece que es un riesgo enorme que no se justifican las ventajas que pueda tener. Bien. Lo que no quiere decir que no haya que pensar en un plan de estabilización respecto de la inflación que estamos viviendo. Bien, el plan de estabilización, yo te diría, para salir del tema de la inflación, porque es ahogante lo que estamos pasando en Argentina. Yo te digo, bueno, el peso ya no tiene valor casi, la moneda que tenemos en este momento. ¿Vos crees que una reforma monetaria podría ayudar a salir más rápido de la inflación? Hay que pensar... O sea, imagínate como un plan austral, una cosa así. No te digo que sea lo mismo, pero una reforma monetaria, digamos. ¿Qué opciones tenemos? Sí, hay varias opciones. La verdad que yo tampoco tengo todos los planes de estabilización en la cabeza en este momento porque es algo que estamos estudiando y pensando, pero hay diferentes salidas parecidas al plan austral, salidas parecidas a lo que fue el plan real en Brasil también, que fue un plan que finalmente estabilizó la economía y mantuvo, nunca más volvió la inflación. Se estudia en el momento lo que está pasando, lo que pasó también en Israel en la década de 1980, que tiene bastantes similitudes también con el caso brasileño. Entonces, efectivamente hay que pensar en un plan de estabilización. Cambiar la moneda o no cambiar la moneda prácticamente es simbólico, realmente puede dar cierta fuerza a ese cambio de plan, por la cuestión simbólica, más que nada, volver a tener una moneda con bajo cero, y qué sé yo, pero tampoco no es tan importante. Me parece que más importante es repensar cómo se frenan y los aumentos constantes de algunas otras cosas. Cómo se cómo se sientan en una mesa empresarios, trabajadores, el Estado, los exportadores, los mercados internistas, todos diciendo, bueno, hasta acá llegamos muchachos. Bueno, efectivamente hay que pensar en eso sin que sea un plan regresivo en términos de ajuste, sobre todo sobre los trabajadores que son quienes más vienen sufriendo hasta este problema inflacionario. Entonces, este acuerdo nacional, llamémoslo, me parece que tiene una gran pata política más que económica, y esa pata política efectivamente en un gobierno que se está retirando como el actual es mucho más difícil. Me parece por eso que se está esperando que venga un gobierno o nueva fuerza política que pueda lograr este acuerdo nacional. ¿Podría cambiar la moneda? Sí, no me parece lo central, me parece porque efectivamente se puede decir, bueno, qué sé yo, Colombia, por decirlo, algunos países, Paraguay, manejan números muy altos en su moneda y valores en millones hace muchos años y no pasa nada y eso no implica que como inflación, digamos. Bien. Bueno, David, muchas gracias por atendernos este domingo y por aclararnos la situación por la que estamos atravesando. Te dejo un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el llamado y hasta la próxima.